La patata, este utilísimo tubérculo que tiene tan alto poder nutritivo, no se conocía en Europa hasta la primera mitad del siglo XVI. La planta que la produce es americana y crece en las elevadas mesetas de la región andina. Los españoles, en el siglo XV, fueron los primeros europeos que conocieron tan suculento producto de la tierra, aunque no sospecharon la enorme importancia que habría de tener en la alimentación de las gentes de los siglos venideros. Cabe al capitán Pedro Ciesa de León el mérito de haber dado a conocer al mundo la papa o patata en algunos de los párrafos de la Crónica del Perú, obra tan interesante por tantos conceptos. Así, al describir cómo se alimentaban las gentes de los Andes, escribe: de los mantenimientos naturales, fuera del maíz, hay otros dos que se tienen por principal alimento entre los indios. Al uno, llaman papas, que es a manera de turmas de tierra, trufas, el cual, después de cocido, queda tan tierno por dentro como castaña cocida. No tiene cáscara ni cuesco más que lo que tiene la turma de la tierra, porque también nace debajo de la tierra como ella, y más adelante, al tratar de los indios collas dice que, las secan al sol y guardan de una cosecha para otra, y llaman a esta papa, después de estar seca, chuno y entre ellos, es estimada y tenían en gran precio y muchos españoles se enriquecieron y fueron a España prósperos con solamente llevar de este chuno a vender a las minas de Potosí. Desde entonces, muchas de las gentes que regresaron desde las Indias, creyendo que hacían algo bueno y útil, llevaron los tubérculos comestibles de Colombia, de Chile o de Perú, y pronto se cultivaron en España, desde donde pasaron a otros países de Europa. Su difusión fue lenta, porque las gentes recibían con prevención el nuevo alimento. Se cuenta que en 1616, el rey Luis VIII de Francia ofreció, en un banquete, las despreciadísimas patatas, las cuales fueron objeto de la reprobación general, y hasta hay quien afirma que uno de los nobles que asistieron al banquete creyó que el soberano había querido burlarse de él y de los demás comensales, y en señal de protesta, no volvió a poner los pies en la corte. En Italia, en el siglo XVII, los padres carmelitas descalzos de Venecia cultivaban y comían las patatas, que uno de ellos había importado de España. Sin embargo, nadie seguía su ejemplo. Se decía que solo el deseo de mortificar el paladar hacía que los religiosos se alimentasen con esos tubérculos tan insípidos. En cierta ocasión, los frailes sufrieron el azote de una enfermedad infecciosa, el tifus. Se acusó de ella a la patata. El obispo llegó a decir que las patatas eran venenosas y ordenó a los buenos padres que la destruyesen. Cosme de Médicis fue más sensato que el obispo. Los tubérculos alimenticios, que un abate le hizo conocer en 1667, despertaron su interés. Ordenó su cultivo e hizo de ellos un manjar de su refinadísima mesa. El pueblo no compartió el entusiasmo del duque y ni aun entonces la pobre patata pudo hacer carrera alguna. Pero un siglo después, tuvo desquite. El mérito de haber difundido la patata en Europa corresponde a un hombre inteligente y amante del bienestar de sus compatriotas, el francés Agustín Parmentier. Parmentier reconoció el alto valor nutritivo de la patata y pensó que el despreciadísimo tubérculo podía resolver, en época de carestía y de hambre, el grave problema de la alimentación. Expuso sus ideas a Luis XVI y el monarca las aprobó y fue uno de los más entusiastas partidarios de la humilde patata.